El profesor Claxon se ajustó las gafas con la precisión de un cirujano y la irritación de quien claramente había elegido la carrera equivocada. La piel azul pálido del centorano había desarrollado un tic nervioso alrededor de su tercer ojo, que ahora estaba enfocado en el único estudiante que hacía que cada clase pareciera un descenso a la locura académica. Clase, comenzó Claxon, con la voz agotada de quien había renunciado a la vida cerca de la titularidad. Antes de empezar la lección de hoy sobre organismos depredadores de clase 5, me veo obligado a recordarles que la xenobiología es una ciencia de observación, no de interacción. Miró fijamente a Jake Murphy, el único humano de xenobiología avanzada 101, que dibujaba lo que parecía ser una figura de palitos montada en una especie de bestia con tentáculos. Jake levantó la vista con la expresión inocente de alguien a quien definitivamente no habían pillado planeando actividades de amistad interespecies durante la clase. «Oh, venga, profesor K», dijo Jake, porque al parecer 3 meses en la Academia Galáctica le habían dado la confianza para apodar a los profesores. «Hablas de interacción como si fuera algo malo. ¿Qué es lo peor que podría pasar?» La inhalación colectiva de sus compañeros podría haber propulsado una pequeña nave espacial. Pip, un quillón nervioso con las plumas permanentemente erizadas por la ansiedad crónica, emitió un sonido entre un chillido y un sollozo. Tórax, el metódico insectoide de la colmena prima, empezó a chasquear los dedos en binario con desaprobación. Incluso Glo, la cita acuática que se comunicaba mediante patrones bioluminiscentes, mostró un gesto muy claro: «Este humano nos matará a todos». «Lo peor que podría pasar», dijo Claxon con la paciencia de quien explica seguridad contra incendios a un pirómano, «es que termines como una nota al pie en la guía de supervivencia de alguien». De nuevo, esta no era, por desgracia, la primera mención de Jake en la literatura académica. Sus encuentros previos con fauna inofensiva habían resultado en lo que la enfermería ahora denominaba incidentes Murphy. Hubo una vez en que se hizo amigo de una manada de lobos sapiranos escupedores de ácido. El incidente con las salamandras de lava supuestamente extintas en la estación volcánica 7. ¿Y quién podría olvidar la gran rebelión de hongos de la colonia de esporas beta, que comenzó cuando Jake decidió que la inteligencia fúngica local solo necesitaba un buen abrazo y algo de comprensión? Además, Jake continuó, ignorando por completo el hecho de que 3 especies diferentes ahora rezaban a sus respectivas deidades por su supervivencia. Ustedes, los académicos, siempre hacen que todo parezca más aterrador de lo que realmente es. Apuesto a que la mitad de estos supuestos depredadores mortales solo necesitan una socialización adecuada. El tic del profesor Claxon se intensificó. En algún lugar de su mente, se preguntaba si la jubilación anticipada seguía siendo una opción, o tal vez un cambio de carrera. La ingeniería sanitaria se veía bastante atractiva en ese momento. Hoy, dijo, agarrando su puntero de conferencia con tanta fuerza que doblaría metal. Hablaremos del depredador más peligroso de la galaxia conocida, el acechador del vacío de Kepler 442b. Y, señor Murphy, si se le ocurre siquiera acercarse a una de estas criaturas, le recomendaré personalmente que reciba una clase de sentido común correctivo. Los ojos de Jake se iluminaron con el entusiasmo que hacía llorar a las aseguradoras y a los inspectores de seguridad dimitir al instante. «Acosador del vacío», dijo, buscando ya su libreta. «¡Qué nombre tan chulo! ¿Responden a las caricias en la barriga?» Los tics oculares del profesor Claxon se habían sincronizado a un ritmo que probablemente podría impulsar a un pequeño conjunto de percusión. Activó la pantalla holográfica con la resignación de quien está a punto de explicar por qué no era aconsejable saltar a un volcán activo. «El acechador del vacío», empezó, con la voz como la de un director de funeraria, «no es su amigo, señor Murphy. No es amigo de nadie. La amistad es un concepto tan ajeno a esta criatura como el sentido común parece serlo para ciertos miembros de esta clase». El holograma cobró vida, mostrando lo que solo podría describirse como si alguien hubiera cogido una pantera,
la hubiera alimentado con pura pesadilla y luego le hubiera pedido que participara en una audición para una película de terror. La criatura tenía aproximadamente el tamaño de una pequeña lanzadera, cubierta por lo que parecía una sombra viviente que se movía independientemente de cualquier fuente de luz. Sus ojos eran dos vacíos que parecían absorber fotones solo por diversión. Fíjense en la saliva ácida, continuó Claxon, señalando la boca de la criatura mientras babeaba algo que hacía que el suelo humeara y burbujeara. Nivel AFH de -3. Puede disolver compuestos de acero y titanio en menos de 4 minutos. Oh, dijo Jake, levantando la mano de nuevo. ¿Significa eso que tiene dientes sensibles? Tal vez necesite cuidado dental especial. Pip emitió un ruido que sonaba como una tetera en crisis existencial. Tórax comenzó a calcular matrices de probabilidad para la supervivencia de Jake, que parecía acercarse al cero absoluto. Los parches bioluminiscentes de los guantes destellaban, lo que se traducía aproximadamente a por qué elegí esta asignatura optativa. Además, Claxon insistió, ignorando las preocupaciones dentales de Jake. El acechador del vacío posee capacidades telepáticas de caza. Puede leer las respuestas de miedo de sus presas hasta a 12 kilómetros de distancia. Así que es básicamente un empático, asintió Jake con sabiduría. Eso es bastante dulce. Apuesto a que solo necesita a alguien que no le tenga miedo. Señor Murphy. La voz de Claxon sonó como un látigo. Esta criatura tiene una tasa de mortalidad documentada del 100%. 100%. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que nadie ha intentado el enfoque correcto todavía, dijo Jake con la confianza de alguien que claramente nunca se había encontrado con una criatura con la que no pudiera entablar amistad. ¿Cómo es su estructura de manada? Dinámica alfa. ¿Juegan? El profesor Claxon miró a su estudiante humano con la expresión de quien ve cómo se desmorona toda su visión del mundo en tiempo real. La criatura del holograma pareció percibir su angustia y emitió un rugido que hizo crepitar los altavoces, y varios estudiantes cuestionaron sus decisiones vitales. Damián, no juegues a la América, señor Murphy. Cazan, matan, consumen. El último equipo de investigación enviado a estudiarlos solo dejó sus botas y una grabadora parcialmente digerida con 17 minutos de gritos. Bien, pero alguien intentó hablar con ellos primero, preguntó Jake, sin entender nada con precisión quirúrgica. Quizás solo estaban asustados. Los grandes depredadores suelen ser unos blandos incomprendidos una vez que se supera todo el asunto del asesinato. Tórax dejó de calcular y empezó a cazar. Pip había empezado a mudar por el estrés. Incluso Glo se había vuelto de un color que no existía en ningún espectro conocido, lo que generalmente se consideraba una mala señal entre las especies acuáticas. El profesor Claxon cerró los ojos y se preguntó si sería demasiado tarde para transferirse a un departamento seguro y agradable, como física teórica o desactivación de artefactos explosivos. El silencio que siguió a la pregunta de Jake sobre hablar con ellos primero se prolongó lo suficiente como para que varias civilizaciones surgieran y cayeran. El profesor Claxon abrió los ojos lentamente, como alguien que sale de un coma y descubre que su casa se ha convertido en una guardería para niños pequeños particularmente destructivos. Lo que me lleva, dijo con el entusiasmo de quien anuncia su propia ejecución, al componente obligatorio de investigación de campo de este semestre. La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados. Las plumas de Pip comenzaron a caerse a un ritmo alarmante, creando lo que parecía una pequeña ventisca alrededor de su escritorio. Los ojos compuestos de Tórax se dilataron en lo que solo podría describirse como un horror insectoide. Glo se volvió de un tono púrpura que los biólogos marinos luego clasificarían como una fatalidad inminente. Realizaremos una investigación observacional, continuó Claxon, enfatizando la palabra observacional como si fuera un conjuro sagrado. En Kepler 442b, el mundo natal del acechador del vacío. La mano de Jake se disparó tan rápido que creó un pequeño estallido sónico. ¿Podemos acariciarlos? No. ¿Alimentarlos?
Absolutamente no. ¿Qué tal un pequeño golpe en la nariz? El tic ocular del profesor Clarkson había evolucionado a lo que los profesionales médicos podrían clasificar como una pequeña convulsión. Señor Murphy, tengo aquí un protocolo de seguridad de 47 páginas que prohíbe explícitamente cualquier interacción con la fauna autóctona. Esto incluye, entre otras cosas, tocar, alimentar, nombrar, fotografiar, hablar, cantar, bailar cerca o hacer lo que los humanos aparentemente llaman caras de besos a cualquier criatura más grande que un micro. 47 páginas me parecen excesivas, dijo Jake pensativo. ¿De verdad alguien intentó cantarles a alienígenas peligrosos antes? El silencio colectivo de sus compañeros respondió a esa pregunta con más eficacia que las palabras. Además, Clarkson continuó, intentando desesperadamente mantener cierta autoridad académica. Les acompañará el jefe de seguridad Borton, a quien quizá conozcan por su apodo, preguntó Jake, aunque su tono sugería que ya sospechaba que la respuesta no serían abrazos. Capitán Buskill, dijo Clarkson con sombría satisfacción. El jefe Boran se ganó este título gracias a su notable habilidad para eliminar cualquier cosa que se mueva, respire o exista de forma potencialmente amenazante. Su arsenal personal incluye suficiente potencia de fuego para esterilizar una luna pequeña. Y sus órdenes permanentes respecto a los depredadores de clase 5 son, cito, dispara primero, dispara segundo, y si queda algo, dispárale de nuevo por si acaso. Pip había empezado a emitir un sonido como el de un globo desinflándose. Tórax calculaba la probabilidad estadística de supervivencia, que parecía oscilar entre muy improbable y matemáticamente imposible. Glo se había vuelto completamente transparente, lo que entre las citaciones equivalía a hacerse el muerto. Jake, sin embargo, parecía encantado. Así que conoceremos al capitán Buskill y a los acechadores del vacío, dijo, como si Clarkson acabara de anunciar que habían ganado unas vacaciones al lugar más feliz de la galaxia. Esta va a ser la mejor excursión de la historia. El profesor Clarkson miró fijamente a su estudiante humano y se preguntó, no por primera vez, si la iniciativa de diversidad de la Academia Galáctica había ido demasiado lejos. En la distancia, lo que sonaba sospechosamente como un trueno ominoso retumbó en la estación, aunque el sistema de control meteorológico insistía en que las condiciones eran perfectamente despejadas. Clase terminada, dijo Clarkson semanalmente. Por favor, actualicen su información de contacto de emergencia y sus testamentos. 3 días después, la nave de investigación Integridad Académica aterrizó en Kepler 442b con la gracia de un ladrillo cayendo a través del cemento húmedo. La superficie del planeta era exactamente como se anunciaba en los folletos turísticos que no existían porque ninguna especie cuerda vacacionaría aquí. Rocky, desolado, y poseído por una atmósfera que parecía susurrar esperanza perdida en 17 idiomas diferentes. El capitán Buskill, cuyo verdadero nombre era jefe de seguridad Boran, pero que se había ganado su apodo gracias a una combinación de potencia de fuego excesiva y una personalidad capaz de arruinar la alegría de una fiesta de cumpleaños, emergió de la nave con suficiente armamento como para derrotar a un pequeño ejército. Sus escamas eran de un gris opaco que encajaba con su visión del mundo, y su expresión sugería que ya estaba planeando los preparativos funerarios para todo el equipo de investigación. Escuchen, académicos, gruñó Borton, con la voz como grava en una licuadora. La estación de investigación está exactamente a 47 metros por allá. Caminarán en fila india. No se desviarán del camino marcado. No tocarán, olerán ni mirarán directamente a nada durante más de 3 segundos. ¿Alguna pregunta? Jake levantó la mano. ¿Y si algo quiere tocarnos? La respuesta de Bordón fue cargar una bala en su rifle de plasma con un sonido que se tradujo aproximadamente como «pruébame». La estación de investigación era una maravilla de ingeniería paranoica. Paredes de titanio tan gruesas como para detener un tren de carga, torretas de defensa automatizadas que rastreaban el movimiento con la dedicación de un acechador y suficientes señales de advertencia como para empapelar un apartamento pequeño.
Solo la esclusa de aire requería 17 escaneos biométricos diferentes y lo que parecía ser una evaluación psicológica. Hogar, dulce hogar, murmuró el profesor Claston mientras se encerraban en lo que era esencialmente un ataúd carísimo con equipo científico. Fue entonces cuando lo oyeron. Rasguño, rasguño, rasguño. Alguien más oyó eso, susurró Pip, mientras sus plumas caían a mechones que podrían usarse para rellenar almohadas. Tórax ladeó la cabeza, con la antena temblando. Afirmativo. Algo intenta traspasar el perímetro exterior. Rasguño, rasguño, pum. Oh, probablemente solo sea una sombra, dijo Jake con indiferencia, sin levantar la vista de donde estaba desempacando lo que parecía una bolsa de golosinas sospechosamente grande. Se pone nervioso cuando me voy demasiado tiempo. El silencio que siguió fue tan profundo que podría haber sido embotellado y vendido como ayuda para la meditación. Sombra. La voz del profesor Claxon había subido varias octavas hasta convertirse en lo que, caritativamente, podría llamarse un chillido. Sí, mi compañero de cuarto, dijo Jake, como si esto lo explicara todo. Lo encontré el primer día cuando salí a caminar. El pobre probablemente se sentía solo. Ya sabes cómo es ser el único depredador en todo el planeta. Los sistemas de armas del capitán Buskill habían empezado a cargar con un sonido agudo que sugería violencia inminente. Murphy, por favor, dime que no acabas de admitir que albergas a un depredador de clase 5. Oh, ya no es de clase 5, dijo Jake amablemente. Yo diría que es más bien un mimoso de clase. Mira esto. Jake se dirigió a la esclusa de aire y pulsó el botón del intercomunicador. Sombra, ven aquí, chico. ¿Quién es un buen cósmico? Tú. Sí, lo eres. Los arañazos cesaron. Entonces se escuchó un sonido que era en parte un ronroneo, en parte el enfriamiento de un reactor nuclear y en parte los susurros moribundos de dioses antiguos. Inmediatamente después, se escuchó lo que solo podría describirse como el meneo de cola más entusiasta de la galaxia. Si es que el meneo de cola pudiera sacudir una estación de investigación reforzada como una maraca. Un dulce y misericordioso guante de vacío destelló en patrones que probablemente violaban varios tratados de comunicación entre especies. La esclusa de aire comenzó a funcionar. El capitán Buskill levantó su rifle. El profesor Claxon comenzó a hiperventilar en 3 ritmos respiratorios diferentes simultáneamente. El sistema de defensa automatizado comenzó a apuntar a algo que sus sensores insistían que estaba allí y no allí, lo que los hizo entrar en lo que técnicamente podría llamarse un bucle de crisis existencial. Y entonces se abrió la puerta interior. Lo que emergió fue definitivamente un acechador del vacío. Tenía todas las características habituales. Carne de sombra que distorsionaba la realidad, ojos como agujeros negros portátiles, garras que probablemente podrían atravesar el continuo espacio-tiempo si quisieran. Pero había algo diferente en esta pesadilla cósmica en particular. Llevaba un collar. No era un collar cualquiera, sino lo que parecía una obra maestra de ingeniería, improvisado con piezas de repuesto de nave, sensores y lo que sospechosamente parecía una pulsera de la amistad hecha con cableado de plasma. Una pequeña etiqueta colgaba de él, sombra, escrita con la inconfundible caligrafía humana de Jake, con un pequeño corazón dibujado debajo. El acechador del vacío miró a su alrededor y observó las armas del capitán Buskill apuntándolo, a los aterrorizados estudiantes alienígenas y al colapso académico del profesor Claxon. Entonces hizo algo que contradecía aproximadamente 14 artículos científicos diferentes sobre el comportamiento de los acechadores del vacío. Se meneó. Toda su mitad trasera se contoneaba con el entusiasmo de una criatura que había encontrado a sus humanos favoritos y quería que todos lo supieran. La materia oscura que componía su cuerpo ondulaba en oleadas de lo que solo podría describirse como felicidad cósmica. Sombra, sentado, dijo Jake con calma. La criatura, con una tasa de muerte documentada del 100%, se sentó. Su cola, hecha de oscuridad concentrada y pavor existencial,
golpeaba el suelo con el entusiasmo de un cachorro hiperactivo. Buen chico, dijo Jake, sacando lo que parecía una golosina de su bolsillo. ¿Quién quiere un bocadillo? La respuesta del acechador del vacío fue un sonido como el de un tren de carga aprendiendo a ronronear, mientras que el profesor Claxon emitió un sonido como el de una tetera aprendiendo a gritar. La reacción del capitán Buskill fue inmediata y predecible. Su rifle de plasma cargó al máximo mientras gritaba: «Contacto ghostal. Amenaza en ataque». «Ay, capitán Chai», dijo Jake, interponiéndose entre el arma y Sombra con la confianza despreocupada de quien claramente no había leído un manual de seguridad en su vida. «No es hostil. Enséñale, Sombra. Agítalo». El acechador del vacío, esta criatura de pura pesadilla que había aterrorizado 3 sistemas estelares y aparecido en los sueños febriles de marines espaciales experimentados, levantó una enorme pata, compuesta de lo que parecía oscuridad cristalizada y horror cósmico, y estrechó la mano de Jake. El rifle del capitán Buskill emitió un pitido confuso mientras sus sistemas de puntería intentaban procesar lo que veían. La IA de las armas aparentemente había entrado en el mismo bucle de crisis existencial que los sistemas de defensa de la estación. «Esto es imposible», susurró el profesor Claxon, sus 4 ojos parpadeando en secuencia como un semáforo averiado. La literatura establece claramente que los acechadores del vacío son incapaces de domesticarse. Carecen de las vías neuronales para formar vínculos de manada. Ni siquiera tienen emociones. Eso mismo pensé yo, dijo Jake, rascando detrás de las orejas de Sombra, que al parecer era un lugar que existía en algún lugar de la masa retorcida de terror cósmico. La criatura se apoyó en los arañazos con una expresión de felicidad que de alguna manera logró ser visible a pesar de tener un rostro hecho de vacío viviente. Pero resulta que tu literatura fue escrita por personas que nunca intentaron ser amables con ellos. Ser amables. Chasqueó Tórax con incredulidad. Domesticaste a un depredador de clase 5 siendo amable con él. Bueno, eso y los bocadillos, admitió Jake. Resulta que Sombra tiene una verdadera debilidad por las raciones militares, en concreto por el estofado de carne. ¿Quién iba a decir que los horrores cósmicos eran amantes de la comida? La cola de Sombra se movió con más fuerza al oír hablar del estofado de carne, creando lo que solo podía describirse como un campo de distorsión de la realidad localizada. Varios instrumentos empezaron a dar lecturas que violaban las leyes de la física, lo que generalmente se consideraba un comportamiento típico de los martes cerca de Jake. «Retírate de inmediato», rugió el capitán Buskill, aunque su rifle apuntaba al techo con confusión. «Esa criatura es una amenaza galáctica registrada». Sombra se giró para mirar al capitán e inclinó la cabeza en lo que era, sin duda, el gesto universal para decir: «Alguien dijo algo». El movimiento hizo tintinear su collar, un sonido que, de alguna manera, resultaba adorable y cósmicamente aterrador. «Ahora sí que lo has herido», dijo Jake con reproche. «Sombra es muy susceptible con todo el asunto de la amenaza galáctica, ¿verdad, amigo?» El acechador del vacío respondió haciendo algo que provocó que el profesor Claxon volviera a hiperventilar. Se dio la vuelta y dejó al descubierto lo que parecía una panza hecha de nebulosas arremolinadas y luz estelar concentrada. «Oh, por amor a la ciencia», dijo Jake, arrodillándose para acariciarle la panza. «Miren este clásico comportamiento de sumisión, confía plenamente en mí. Esto viola todo lo que sabemos sobre xenobiología», murmuró Claxon, tomando notas frenéticamente a pesar de su evidente colapso mental. «Los chicos acosadores no tienen jerarquías sociales. No forman vínculos. Ciertamente no tienen contacto físico recreativo. Quizás solo necesitaban el maestro adecuado», dijo Jake mientras Adou emitía alegres sonidos retumbantes que causaban una leve actividad sísmica. «Usé el método Henderson». «¿El método Henderson?», preguntó Tórax, su curiosidad científica anulando temporalmente sus instintos de supervivencia. «Trata todo como si fuera un perro hasta que se demuestre lo contrario», explicó Jake alegremente.
Funciona el 90% de las veces. El otro 10% suele implicar correr muy rápido. El capitán Buskill bajó ligeramente su arma, aunque la mantuvo lista. ¿Me estás diciendo que convertiste al depredador más temido de la galaxia en una mascota usando técnicas de adiestramiento canino? Oye, si funciona, funciona. Jake se encogió de hombros. Shadow solo necesitaba algo de estructura en su vida. Un horario de alimentación regular, mucho ejercicio y alguien que no estuviera constantemente gritándole y disparándole. Es increíble lo que se puede lograr con un poco de refuerzo positivo. Shadow, como si entendiera la conversación, se levantó y se sentó, junto a Jake, con la postura digna de una criatura que había encontrado su lugar en el universo. La imagen de un horror cósmico sentado como un perro guardián bien entrenado con un collar casero era tan surrealista que Pip dejó de mudar de la impresión. Esto va a requerir muchísimo papeleo, murmuró el capitán Buskill, bajando finalmente el rifle por completo. El Comité de Evaluación de Amenazas Galácticas va a querer palabras. Palabras largas, palabras de enojo. Mira el lado positivo, dijo Jake, rascando a Shadow detrás de las orejas. Probablemente sea el primer jefe de seguridad en la historia galáctica en presentar un informe sobre una resolución diplomática exitosa con un depredador de clase 5. El profesor Claxon levantó la vista de su frenética toma de notas. Señor Murphy, ¿tiene idea de lo que ha logrado aquí?, sugirió Jake. Ha revolucionado nuestra comprensión de la psicología de los depredadores, la comunicación entre especies y la naturaleza fundamental de la conciencia, dijo Claxon, con la voz volviendo a rozar la histeria. Este es el mayor descubrimiento xenobiológico en la historia de este campo. Genial, dijo Jake. ¿Significa esto que obtengo puntos extra? 6 meses después, la Academia Galáctica había experimentado lo que los administradores diplomáticamente llamaron una reestructuración curricular significativa y lo que todos los demás llamaron la Revolución Murphy. El aula que una vez fue Xenobiología Avanzada 101 ahora era el hogar de Xenobiología Aplicada, también conocida como entrenamiento de mascotas para bestias apocalípticas. El ambiente académico estéril había sido reemplazado por algo que parecía una mezcla entre una clínica veterinaria y una guardería para horrores cósmicos. Sombra holgazaneaba en la esquina, con lo que parecía ser un collar nuevo tachonado de estrellas reales que Jake de alguna manera había convencido para que se quedara. El acechador del vacío estaba sirviendo ahora como un sofá viviente para 3 criaturas más pequeñas que no deberían haber existido en el mismo espacio dimensional. Un cachorro de lobo cefrio escupidor de ácido al que Jake había llamado Sparky, una salamandra de lava llamada Hot Dog, y algo que desafiaba la clasificación pero que respondía a la princesa Tentáculos. Muy bien, clase, anunció Jake a sus alumnos, entre los que se encontraban varios xenobiólogos experimentados, 2 militares retirados y un filósofo muy confundido que se había equivocado de edificio. Hoy cubriremos la dinámica de la manada intermedia con sus compañeros de tercero de ESO en adelante. El exprofesor Claxon, ahora relegado a la categoría de ayudante de cátedra tras su completo fracaso académico, estaba sentado en la primera fila tomando notas frenéticamente. Su tic nervioso se había convertido en lo que, caritativamente, podríamos llamar una danza interpretativa. Pero su documentación de los métodos de Jake fue lo suficientemente exhaustiva como para revolucionar 3 campos científicos diferentes. Recuerden, continuó Jake, la clave para una unión interespecies exitosa es la confianza, la constancia y los bocadillos. Siempre los bocadillos. Princesa Tentáculos, deja de intentar digerir las tareas. La criatura en cuestión, que parecía una mezcla entre un pulpo y un agujero negro, soltó tímidamente lo que quedaba de un bloc de datos e intentó parecer inocente. Esto era difícil de lograr cuando tu cara era un remolino de energía cósmica, pero la princesa Tentáculos se esforzó al máximo. El señor llamó al comandante Blast, un exoficial militar cuya carrera anterior consistía en eliminar precisamente este tipo de criaturas. ¿Cuál es tu tasa de éxito con los protocolos de domesticación? 100% hasta ahora,
dijo Jake alegremente. Aunque admito que los primeros intentos fueron un poco arriesgados. Sparky intentó disolverme la pierna antes de que resolviéramos nuestros problemas de comunicación. Sparky, el cachorro de lobo escupidor de ácido, levantó la vista de donde estaba masticando lo que parecía ser un juguete de titanio que chirriaba y meneó la cola con tanto entusiasmo que derritió un pequeño cráter en el suelo. El secreto está en comprender que la mayoría de los comportamientos agresivos provienen del miedo o la falta de comunicación, explicó Jake, mientras Shadow lo demostraba levantando suavemente con la boca a un estudiante de posgrado aterrorizado y llevándolo a un lugar más seguro, lejos de las gotas de lava involuntarias de hot dog. Estas criaturas no son malvadas, solo son incomprendidas, y normalmente están muy, muy hambrientas. ¿Qué hay de las habilidades telepáticas de Casa?, preguntó la doctora. Finnegan, una xenopsicóloga que había dedicado toda su carrera al estudio del comportamiento depredador y que ahora cuestionaba todo lo que creía saber sobre el universo. Ah, esa es la mejor parte, sonrió Jake. Shadow ya no interpreta el miedo porque no hay nada que temer. Ahora solo capta las emociones en general. De hecho, es mejor que la mayoría de los terapeutas. Shadow, ¿cómo se siente hoy la doctora? Finnegan. El acechador del vacío dirigió su mirada cósmica hacia la doctora y emitió un sonido como suaves campanillas de viento hechas de estrellas lejanas. La doctora. Finnegan de repente parecía más relajada que en años. Proyectaba ansiedad por su trayectoria profesional y asuntos pendientes con su madre. Jake tradujo amablemente. Shadow dice que debería llamar a casa más a menudo y tal vez intentar meditar. La doctora. Finnegan se quedó mirando el horror cósmico que acababa de proporcionarle una mejor perspectiva psicológica que sus últimas 3 sesiones de terapia juntas. Esto es imposible, susurró. Eso es lo que todos dicen, dijo Jake, buscando más golosinas en su mochila. Pero imposible es solo otra palabra para decir que nadie lo ha intentado con suficientes bocadillos y paciencia. El exprofesor Claxon levantó la mano desde la primera fila. Jake, señor, ¿cuál es su próximo proyecto? Los ojos de Jake se iluminaron con el tipo de entusiasmo que hacía que las compañías de seguros añadieran nuevas exclusiones a sus pólizas. Bueno, qué curioso que pregunte. He estado leyendo sobre estas cosas llamadas devoradores de entropía en el lado oscuro de Próxima Centauri. Al parecer, consumen la fuerza vital de sistemas solares enteros. La sala se quedó en silencio, salvo por el sonido de los tentáculos de las princesas organizando amablemente los planes de clase y las sombras ronroneando satisfechas. Pero escuchen esto, continuó Jai, completamente ajeno a las expresiones de horror cósmico que lo rodeaban. Según los informes, nadie ha intentado ofrecerles nada de comer, aparte de, ya saben, las almas gritando de los inocentes. Creo que tal vez solo tienen hambre. ¿No estarías de mal humor si hubieras estado viviendo de miedo existencial durante millones de años? Sombra miró a su humano y emitió un sonido que, de alguna manera, transmitía apoyo incondicional y una leve preocupación por la supervivencia de Jake. Luego, con cuidado, cogió las pantuflas de Jake y se las acercó, porque, al parecer, incluso los horrores cósmicos entendían la importancia de mantener cómodos a sus humanos. Los compañeros de Jake no pudieron evitar notar que las pantuflas parecían estar hechas de la piel de algo que se parecía sospechosamente a una criatura de nivel 7 de amenaza galáctica, declarada oficialmente extinta. La semana que viene a la misma hora, anunció Jake alegremente al terminar la clase. Y recuerden, el universo está lleno de amigos que aún no conocen. Algunos tienen más dientes y miedo existencial que otros. Mientras los estudiantes salían, caminando con cuidado entre criaturas que teóricamente podrían deshacer la realidad misma, pero que ahora estaban más interesadas en caricias y golosinas, el exprofesor Claxon se acercó a Jake con la expresión de alguien que había presenciado lo imposible tantas veces que empezaba a sentirse normal. Jake, dijo en voz baja, ¿alguna vez te preocupa que tal vez, solo tal vez, una de estas criaturas sea realmente peligrosa?
Jake observó su colección de bestias apocalípticas domesticadas, todas ellas ocupadas en actividades que iban desde adorables hasta adorablemente aterradoras. Sombra ayudaba a la princesa Tentáculos con lo que parecía un crucigrama, mientras que Sparky y Hot Dog jugaban a un juego que consistía en derretir y resilizar el mismo juguete de metal. No, dijo Jake con una sonrisa que se había vuelto legendaria en toda la galaxia por su capacidad de hacer llorar a los especialistas en evaluación de riesgos. Todos son buenos chicos, incluso la princesa Tentáculos. Y técnicamente no tiene género. Y en algún lugar a lo lejos, en el lado oscuro de Próxima Centauri, algo que se alimentaba de la muerte de las estrellas estornudó y se preguntó por qué de repente sentía como si alguien estuviera planeando ofrecerle sus bocadillos.